¿Cómo le va a todos? Muy buenas noches. Y se preguntaron por qué arrancamos con Mickey Vainilla y pusimos Zika Vainilla. Por esta publicidad. Fíjense cómo quiere referenciar el gobierno quiénes son los verdaderos contribuyentes. Estigmatiza a los trabajadores. Fíjense el documento. Acá van a ver todas personas blancas, rubias, ¿no?, que están sosteniendo al país, y los que sostienen, por la pantalla plena, van a ver ustedes que son todos morochos. Miren, ahí está. Esta es la campaña del Ministerio de Producción, Leyes para Transformación Productiva, febrero 2019. Fíjense los que sostienen y fíjense los que están arriba. No tienen rostro, la mayoría son morochos, laburantes. Hoy un 20% de contribuyentes aportan el 99,4% de la recaudación. De esta manera nos quieren intentar demostrar a nosotros que este es un intento de hacer una suerte de reforma productiva en la Argentina, el peso del trabajador sobre los empresarios. Lo que pesa acá es el trabajo. Esto es lo que nos quieren hacer creer a nosotros. Es una campaña xenofóbica, por donde se la mide, altamente xenófoba. Debería llamarlo INADI al ministro, y a los funcionarios y a los publicistas que hicieron esto, porque esta campaña, a ver, hay que recordar las campañas que intentaron hacerle creer a los argentinos que la dictadura era bárbara, porque miente, que algo quedará, es una frase histórica de Goebbels, ¿se acuerdan? El publicista de Adolf Hitler. Pero esta campaña es muy similar a una que hizo la dictadura militar en el 76, cuando congeló los sueldos hasta 1980. Ustedes no se acuerdan, pero miren la campaña de dictadura, que es muy parecida a esta. Levantar el techo. Veamos. Inmediatamente se levantará el piso. Esto es mayor inflación. Todo quedaría como antes. Entonces, ¿qué hizo el gobierno con las nuevas medidas? Bajó el piso. Ahí está el secreto. Estas medidas deben ser complementadas por una acción en el mismo sentido de los sectores oficiales y privados. En ese momento, Martínez Dios quería el déficit cero. Entonces decía que el costo más importante que afrontaban el Estado y las empresas eran los trabajadores, y por eso congeló los sueldos desde 1976 hasta 1980. Acá el peso que tienen los empresarios son los trabajadores. ¿Cómo andas, Lautaro? ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo va? Muy buenas noches. Esta campaña que también había salido en la dictadura durante la década del 70, también un mismo concepto, lo del techo, para una medida también antipopular. Por eso también nos remite a la campaña que salió en el día de la fecha. Y esto remarcarlo, esto es algo oficial, esto es algo que se publicó. Mirá, tenés 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 empresarios abajo. Vestidos como oficinistas, como gerentes. Blancos y rubios. Podrían ser todos blancos, la mayoría rubios. Hay dos castaños, ponele, y atrás de uno que está tapado, yo me juego que es rubio. Peinados todos estilo Donald Trump, fíjense. Se viralizó rápidamente esta figura por los actos, por cómo discrimina. Abajo vemos que más rasgos por ahí morochos. Mirá, arriba, mirá, tenés muchos morochos, trabajan. Inclusive en la vestimenta, Antonio, los zapatos, los trajes, como que muy pocos empresarios mantienen a muchos, no sé cómo decirlo, trabajadores. Lo que pasa es que el gobierno cree que el trabajador es un consumidor solamente. Entonces, con la intención de bajar los salarios, va a ir contra el consumo. Fernando Alonso ya fue muy claro cuando decía: si vos bajás los sueldos, congelás los sueldos, tenés inflación alta, vas contra el consumo. Entonces el país se para. Ahora, porque todo tiene una razón de ser, ¿no? Y te voy a pedir, Charlie, los memoriosos se van a acordar de esta publicidad que terminó
con la industria argentina. Ayer hablábamos del industricidio. En 1976/77, Martínez de Oz cometió el peor industricidio de la historia de la República Argentina. Fue repetido después por Domingo Felipe Cavallo y después fue repetido ahora por el actual gobierno. Cuando a vos te meten en la cabeza que lo importado es mejor que lo nuestro, quiere decir que van contra la industria. En la era moderna lo que se hace es se abren las fronteras. Cuando vos abrís indiscriminadamente las fronteras y ves que se cae y se destruye la industria del cuero, ves que se destruye la industria textil, ves que se empieza a destruir todo aquello que se puede importar. Y si ustedes se ponen a pensar en un país como la Argentina, que cierren empresas emblemáticas, Singer, ¿qué abuela, madre nuestra o en la actualidad no cosió con una máquina Singer? Singer cerró. Pero así comenzaba el industricidio de Martínez de Oz, que era mucho más, obviamente, obvio. Escuchen. Antes la competencia era insuficiente. Teníamos productos buenos, pero muchas veces el consumidor debía conformarse con lo que había sin poder comparar. Dar fe de que la sigue actuando. Ahora tiene para elegir, además de productos nacionales. Ahora vamos a ponerla completa. Pero hubo muchos memes sobre Sí, esto. Antonio, esto es el original de la página 7, se viralizó enseguida en Twitter y enseguida salieron a criticar por el tono discriminatorio del informe, del dibujo. Eameo es un clásico ya cuando suceden este tipo de cosas para lanzar la campaña de memes. Ahí lo vemos. Seríamos todos los trabajadores sosteniendo las vacaciones del presidente Mauricio Macri, que lleva más de 120 días de vacaciones desde que llegó al poder. Ahí vemos como todo un grupo de trabajadores sostiene la fiesta para pocos, porque bueno, ahí vemos festejando. Bueno, acá está al revés, quizá como tendría que haber sido la gráfica. Que te empujan al abismo. Y creo que tenemos uno más. Tenemos A Miki Vainilla en sintonía con el sketch que vimos al comienzo, y otro más también de Mauricio Macri en vacaciones, que el presidente ya lleva 4 meses de vacaciones en tan solo 3 años, un promedio de 40 días de vacaciones por año. Fue otra de las figuras que se viralizaron en el día de la fecha. Gracias, Lauti. Gracias a ustedes. Bueno, habló para 2 medios, Nación y Clarín, el presidente Mauricio Macri. Vamos a repasar lo que dijo el presidente. Realmente vale la pena escucharlo con mucha atención. Ahí empezamos. Veníamos bien. Las tensiones de Estados Unidos con China giran y los mercados emergentes se quedaron sin financiamiento y encima nos tocó la peor sequía en 50 años. ¿Veníamos bien? Fernando, buenas noches. Buenas noches. ¿Veníamos bien? No, veníamos mal. Y por eso cualquier resfrío en el mundo nos pegó un sacudón impresionante. El nivel de endeudamiento que había tomado el gobierno fue lo que expuso a la Argentina a una situación de vulnerabilidad muy, muy alta, y esto fue lo que nos pasó. La sequía, por supuesto, hubo sequía y se sintió, pero un país no puede depender de una cosecha para decir nos salvamos las cuentas. Tiene que ser mucho más. La producción agropecuaria tendría que ser la base de la producción de la Argentina y no el único recurso. Otra frase del presidente, un reportaje que concedió a Clarín Nación. No voy a hacer más pronósticos, la inflación va a ir bajando. No voy a hacer pronóstico, va a bajar la inflación. Bueno, digo, no sé, digo, ¿hace o no hace pronóstico? Pero mira que amplía, mira, fíjate. Este año la inflación va a ser sustancialmente más baja que la del anterior. Estamos todavía en el orden del 3%, pero hay que pensar que bajamos del 6% que tuvimos en septiembre y octubre. Pero era durante su gobierno. Sí, no, pero además dice, bajamos del 6% a 3%, pero que tuvimos el año pasado 3%. Digo, no se entiende dónde ve una inflación que baja. Esperemos no llegar al 47.6% que cerró 2018. Esperemos, pero están hablando de un 30-35%. Que es altísima. No, pero, es decir, cuando estamos hablando arriba de los 2 dígitos, ya estamos hablando de una inflación altísima. Cuando hablamos más de 20-22% anual, ya estamos hablando de una inflación altísima para Argentina. Porque hasta 20-22% Argentina se ha manejado durante muchísimos años. Es como
una inflación que hace a la economía, que hace al crecimiento de la economía argentina. Cuando pasa de ese 25% anual, ya empieza a ser alta. Pero tenemos inflaciones, en 3 años el presidente de gestión superó el 110% de inflación. Pero hay más. Soy el primero en saber lo mal que la pasamos en 2018. Si no les alcanza con mi palabra, que escuchen lo que dijeron los líderes del mundo que nos visitaron en el G20. Cri, 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 cri. No sé. No, a ver, que el presidente diga que sabe lo mal que estamos, Pero no mira es esto, consuelo, pero no se queda atrás. Este proceso está recién en el principio. No puedo abandonar algo que he iniciado. Estoy convencido que el país no vuelve al pasado. O sea, para él es el camino. Este es el lanzamiento de la reelección. Esto es la confirmación de que el presidente va a ir por la reelección. Claramente lo que está diciendo es, no voy, esto es recién en el principio, no puedo abandonar algo que he iniciado. Muchos argentinos le vamos a pedir que si quiere dar un paso al costado estamos totalmente de acuerdo, que lo de, no le vamos a exigir que termine el industricidio que ha iniciado durante su gestión, ¿no, Antonio? Bueno, pero se va el FMI, pero dejó el ajuste. Bueno, hoy estuvo el FMI reunido, la última reunión formal con el ministro de Economía, Nicolás Dujovne, con el presidente del Banco Central, Guido Sanleri. Obviamente estuvo el resto del equipo, ahí tenemos la foto. Es muy interesante esta foto, porque es una mesa redonda. Sí. Eso, a decir verdad, es medio ovalada, ¿no? Es la mesa donde se firmó el acuerdo de paz después de la guerra de la Triple Alianza. Es una mesa que tiene mucha historia. Pero es una mesa, vos fíjate que es estilo redonda, donde no hay locales ni visitantes. Es una reunión del equipo económico a pleno. Los que están todos los días gestionando desde acá y los que vienen a controlar la gestión. Y eso es lo que te muestra la foto, ¿no? Que es un solo equipo económico, que no hay un FMI y una Argentina discutiendo políticas económicas. Y una mesa sin enfrentándose. cabecera, que no es un dato menor. Por eso, El amigo, protocolo de eso una mesa sin cabecera no es un dato menor, porque te pone de manifiesto que son todos iguales. Están todos iguales, es una reunión de pares. Los que vinieron, los que están, es una reunión del equipo económico, ahí no hay un choque de ideas, no hay confrontación, no hay discusión sobre modelos económicos. Están todos compartiendo un mismo plan, un mismo objetivo. Escuchemos qué dijo Héctor Daer. Escuchémoslo, a ver. Toda la representación del fondo nos pidió una reunión donde querían saber cuál era la mirada nuestra. Ahí es donde le planteamos todas nuestras inquietudes, nuestras críticas. Lo que le planteamos fue desde la llegada del fondo, con esta política de ajuste planteada para tener como único objetivo el déficit cero, se agudizaron todos los problemas, tenemos más pobres, tenemos más desempleados, la caída de la actividad económica es abrumadora, ¿no? Digamos, el cierre de comercios, de fábricas, de pymes. Vamos, nos sentamos con el fondo a decirle esto no va más, digamos, esto es muy crítico, los vencimientos que tiene Argentina en el año 2020, 2021 y 2022 son impagables, ¿no? Acá gobierne quien gobierne, en el futuro esto hay que redefinirlo, Sí. ¿no? Porque Argentina, si no, no es viable, Sí. ¿no? Y por el otro lado también les advertimos, les decimos, la crisis social a la que nos están llevando estas políticas va a traer seguro un aumento de la conflictividad. Vos sabés, Antonio, que el FMI se fue hoy, tiene que presentar el informe al directorio del FMI, lo va a tratar el 26 de marzo, no hay ninguna duda que el directorio lo va a aprobar y va a habilitar el desembolso de la cuota de 10.700 millones de dólares, más o menos, millones más, millones menos al tipo de cambio de hoy. Pero lo interesante es lo que recién dice Daer. La misión, además de llevarse el sobrecumplimiento de las metas que hizo el gobierno durante 2018, se lleva esta percepción de que hay una oposición muy grande en Argentina al modelo económico, que ningún candidato de la oposición con serias chances de llegar al gobierno va a compartir este plan económico si llega al gobierno, que no tiene respaldo social, que no hay voluntad de continuarlo más allá del 10 de diciembre. Así que hay que estar atento a qué es lo que presenta la misión técnica.
Va a ser un respaldo, va a decir, Argentina sobrecumplió las metas, pero hay advertencia de lo que se viene. Pero fíjate que esto no es menor, porque el presidente dice lo que está haciendo el peronismo, habla mal de ellos. Hay una vocación en el PJ de retener privilegios y abusos a cualquier costo. Uno esperaba que el peronismo se hubiese renovado en su liderazgo, pero no lo logró. ¿Por qué? Porque el peronismo lo criticó. Porque Daer lo criticó, porque Kicillof lo criticó, porque Lavagna le dijo exactamente lo mismo, porque todo el arco opositor le dijo exactamente lo mismo al fondo, y al presidente obviamente no le gustó. No le gusta escuchar críticas al presidente. El gobierno actual no le gusta la crítica. Ellos creen que este es el camino. Y a ver, esta es la realidad. Esto es lo que se ve todos los días en la calle. Lo que se quiere negar, lo que se intenta invisibilizar. Hablamos, ¿se acuerdan? La abuelita Berenjena, esta mujer que detrás de la policía en la represión, esta foto, ¿se acuerdan? Que le ha habido comprar radicheta, rúcula y berenjena porque estaba barato para poder comer, y la recogió de la calle porque el frutazo se enfrentó a la policía, arrojaron berenjenas, tomates, arrojaban comida, y esta mujer, fíjense la cantidad de comida que pudo recoger. Hablamos con ella y escúchenla con mucha atención. Y yo fui a comprar rúcula y berenjenas, pero como no llegué a comprar todo, me las agarré de la calle. ¿Y usted de qué vive, Ángela? ¿De una jubilación? Sí. ¿Y cuánto cobra? Perdón, seré curioso. Y con ese reconocimiento histórico estoy en 12 algo. ¿No le alcanza? No, yo... Diga que mi familia me ayuda, si no yo tengo que ir a vivir en la villa, querido. Me fui a tomar el 28 enfrente y ahí empezaron los tiros, los gases. Estábamos ahogadas enfrente en la parada del 28. Esta es la realidad que no se quiere ver y no se quiere mostrar, que se invisibiliza. La realidad de los jubilados, la realidad del jubilado que come de la basura, la realidad que en Mar del Plata un montón de personas, seres humanos, conciudadanos, argentinos, pueblos, van y recogían pollos podridos de la basura. No se quiere mostrar la realidad que un jubilado hoy en día es indigente, que un trabajador que cobra 20.000 pesos en Argentina es pobre. Hay una realidad que no se quiere mostrar, que se invisibiliza en los grandes medios, pero existe. Hay que caminar por la calle. No es que el peronismo no se supo renovar. No es que el radicalismo se rebeló porque el PRO hace todas las cosas, o Cambiemos hace todas las cosas bien. No es que los sindicalistas están enojados porque reclaman paritaria. No es que los docentes son culpables de no dar clases porque están pidiendo paritarias. No. No hay que enfrentar a padres y docentes, y los padres no tenemos que comprar ese discurso berreta de enfrentarnos con los docentes. ¿Por qué? Porque un docente, y lo digo con mucho respeto, cobra mucho menos que un encargado de edificios, con todo respeto por el encargado. Pero es el docente. Si vos querés salir adelante, un país quiere crecer, lo tenés que hacer con educación. Cuando vos eliminás la cultura para la gente más pobre, eliminás el ballet nacional de danza, y empezás a eliminar todo lo que es cultural para los que menos tienen, que era gratuito, empezás a eliminar la escuela pública y seguís ahora diciendo que el trabajador, como quiere hacer creer Dante Sica, es una carga para el empresario, porque el trabajador es una carga, pues la carga más importante es el salario. Están mintiendo, porque las pymes lo que dicen, y los empresarios lo que dicen, es que la carga más importante es la luz, es el gas y son los impuestos, los combustibles, y recién después, en un 20º lugar, quizás viene el trabajo. La incidencia es mínima en el costo empresario. Ahora, vos te quieren hacer creer que el trabajador es una carga, el docente es una carga, que cualquier laburante hoy es una carga, que está bien que cierren empresas porque los trabajadores son carga, que está bien que abran la frontera porque es mejor lo de afuera que lo nuestro, que está bien no cerrar el ARSAT para no fabricar satélites y venderle huevos a la India, que está bien venderle limones a Estados Unidos en lugar de tratar de vender autos, está bien vender limones, hay que festejarlo, que está mal cuando vos vendés un reactor nuclear a Holanda, porque es mejor vender limones, porque te quieren primarizar, quieren que vos
vivas de la primarización de la economía. Y está mal, está mal. Los que pintamos canas ya lo vivimos. Otro tema es Venezuela, Pedro. Sí, efectivamente es el gran tema de la política internacional, con dos conciertos en paralelo, uno en Cúcuta, en la frontera dentro de Colombia, en la frontera con Venezuela por supuesto, y otro dentro del territorio de Venezuela. Es muy interesante lo que está pasando en Cúcuta, porque el eje parece ser la ayuda humanitaria. Digo parece porque una de las consignas que ahí se plantean es el tema de la libertad. De hecho, varios de los cantantes que estuvieron cantando ahí, algunos vemos en escena, dicen que se presentaron sin colores políticos, pero la mayoría de las consignas son contra Nicolás Maduro. Por lo tanto, no es solamente un tema de ayuda humanitaria. De hecho, podemos ver claramente lo que dijo el Puma Rodríguez, uno de los principales cantantes que está ahora en Cúcuta. El Puma Rodríguez dijo, y lo digo textualmente, basta ya de dictaduras de izquierda en América Latina. O sea, esto no se trata de ayuda humanitaria. A ver, lo dijimos varias veces en los últimos días, semanas. Si alguien realmente cree que Estados Unidos está encabezando una ayuda humanitaria por Venezuela, bueno, hay que tener un alto grado de ingenuidad y desconocimiento de la historia de las intervenciones de Estados Unidos, que como les decía hace unos días, incluso a la tapa del diario El País planteaba que el protagonismo de Donald Trump eclipsaba a la oposición, la dejaba en un segundo lugar y la dejaba en un lugar un poco incómodo. Fíjense la cantidad de funcionarios de los Estados Unidos que han ido hoy a Colombia a la frontera. Elliot Abrams, el principal responsable de lo que debería ser la política de Estados Unidos hacia Venezuela, recordado, siempre hay que decirlo, por su participación activa en la década del 70 y del 80 en contra de Nicaragua, donde también se hablaba de ayuda humanitaria, que después trajo tropas. Esto es algo que justamente señaló hace unas semanas, se lo comentábamos acá, el canciller de Uruguay, Nil Noboa, que por lo general, dijo él, detrás de la ayuda humanitaria vienen las tropas. Muchos funcionarios de los Estados Unidos, y la gran pregunta es, ¿qué va a pasar mañana? Porque Estados Unidos ha traído lo que ellos llaman ayuda, dicen que traen 2.000 kilos de arroz que pueden servir para que la gente coma durante un mes. ¿Qué van a hacer con esa ayuda? ¿2.000 kilos de arroz? Sí, es lo que dice el informe oficial de la Agencia Internacional para el Desarrollo. ¿Cuántos habitantes tiene Venezuela? Disculpame. ¿Perdón? ¿Cuántos habitantes tiene Venezuela? Bueno, unos cuantos millones. ¿Y van a comer 2.000 kilos de arroz? Bueno, dicen que eso serviría para 2.000 personas, creo que durante un mes aproximadamente. Bueno, es lo que dicen oficialmente, lo que dice el USA en español, que vendría a ser la representante del Departamento de Estado en castellano, lo que dice la USAID, la Agencia Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos, y lo que muestran los aviones de los Estados Unidos. Pero Rusia está advirtiendo de manera muy fuerte, a través de los voceros de la Cancillería, que para mañana se está preparando una provocación que permita una intervención de los Estados Unidos. Les reitero, esto no es una interpretación mía, esto es lo que llega directamente desde Rusia. Lo dicen abiertamente los funcionarios rusos, que para mañana se está preparando una intervención. Por eso yo me pregunto, ¿qué va a pasar mañana? ¿Cómo van a tratar de entrar con ese material a territorio venezolano? Está claro que ningún país puede permitir que entre masivamente gente, que entre masivamente cajas, con vayan a saber lo que hay ahí. Realmente mañana puede haber una situación de extrema gravedad. Por eso yo les dije en más de una oportunidad, se está hablando con mucha ligereza de esto que denominan ayuda humanitaria, que detrás de la ayuda humanitaria claramente hay un objetivo: derrocar a Nicolás Maduro. Este es el objetivo central, derrocar a Nicolás Maduro. Si realmente importara la ayuda humanitaria, se canalizaría a través de la Cruz Roja, a través de Naciones Unidas y no a través de Estados Unidos. Martín Shapiro, que es analista internacional, está con nosotros. Bueno, Martín, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Bueno, ¿cuál es tu opinión de todo esto, no? Bueno, yo lo que veo, obviamente, junto con la ayuda humanitaria, detrás de la ayuda humanitaria, digo, lo que me parece que es esta ayuda humanitaria, que hay que relativizar lo que puede traer la ayuda humanitaria para alivianar el sufrimiento del pueblo venezolano, ¿no? La ayuda humanitaria es en el contexto en el cual hay una serie de sanciones económicas sobre Venezuela que no le permiten acceder a bienes, al sistema de pagos y etcétera, por
por montos mucho más grandes que los que se paliarían mediante la ayuda humanitaria. Con 2.000 kilos de arroz. Más allá de eso, digo, hay toneladas, etcétera, pero me parece que fue una herramienta de presión y que hay que tomarla de esa manera. Ahora, como herramienta de presión, me parece que ha logrado algunos resultados políticos en la medida en la cual todo el mundo está pendiente de qué es lo que sucederá con esta ayuda humanitaria, en la cual una parte importante de la población de América del Sur está mirando hacia Maduro como una persona que rechaza un paliativo para una situación que claramente sin dudas es angustiante, y a su vez ha llevado al gobierno venezolano por primera vez a admitir algunas dificultades de índole humanitaria. Digo, Venezuela admitía dificultades económicas, pero no admitía dificultades humanitarias. Lo está haciendo y ha aceptado ayuda de Rusia, y aún más interesante me parece, se han iniciado tratativas para aceptar también ayuda de la Unión Europea por montos bastante altos, digamos, por montos realmente significativos, que están buscando los canales a partir del grupo que es formado por la Unión Europea y Uruguay para que eso se materialice. Entonces me parece que si lo tomamos como una herramienta diplomática, tiene algunos objetivos que tienen que ver con la agenda norteamericana y han llevado también a una reacción del gobierno venezolano que era reacio a admitir problemas que ahora, digo, sí admite. Me parece que así hay que leerlo. A los dos les pregunto, ya que están los dos juntos, digamos, esto no es a favor del pueblo venezolano, esto para dividir Venezuela en petróleo por un lado, oro por el otro, commodities, es quedarse con Venezuela. Opinen los dos. Bueno, a ver, obviamente Estados Unidos tiene objetivos políticos, no hay que ser ingenuos sobre los manifiestos democráticos de funcionarios como John Bolton. Digo, eso sin dudas me parece que no hay que ser ingenuo. Ahora, de vuelta, la muy mala situación económica en la que se encontraba Venezuela la ha llevado a hacer algunos acuerdos que desde el punto de vista de la soberanía, del mantenimiento de los recursos estratégicos en manos nacionales, no han sido tampoco, a mi juicio, los más convenientes. Digo, Venezuela garantiza sus créditos con sus reservas petroleras, pero me parece que tiene que ver con una situación ya continental que se ha modificado bastante en el último tiempo y con los propios errores del gobierno venezolano, porque hoy de vuelta hay sanciones muy serias, mucho más serias que lo que se busca paliar con la ayuda humanitaria, pero también es verdad que estas sanciones económicas son bastante recientes. Lo mismo si nos metemos en la cuestión democrática, vamos a ver que la narrativa de Estados Unidos no es sostenible. Ahora, cuando vemos el comportamiento del gobierno, me parece que hay puntos bastante cuestionables y hay una crisis venezolana que ha derramado en la región vía la cantidad de migración. Ahora es una crisis que puede empeorar mucho y que una de las hipótesis en las que empeoraría mucho sería con una intervención extranjera. Habló Roger Waters, escuchamos un segundo y pide tu opinión, The important thing about this is that even if you listen to their shtick, it has nothing to do with humanitarian aid at all. It has to do with Richard Branson, and I'm not surprised by this, having bought the US saying, we have decided to take over Venezuela for whatever our reasons may be, but it has nothing to do with the needs of the Venezuelan people. It has nothing to do with democracy. It has nothing to do with freedom, and it has nothing to do with aid. I have friends who are in Caracas right now. There is so far no civil war, no mayhem, no murder, no apparent dictatorship, no mass imprisonment of opposition, no suppression of the press. None of that is going on, even though that is the narrative that is being sold to the rest of us. Esto es un extracto de lo que grabó Roger Waters, es bastante más extenso, y además él le habla a Peter Gabriel ahí, que ha participado en giras con Amnistía Internacional en el pasado, y le dice, bueno, esto no tiene que ver con la ayuda humanitaria, y él además ahí plantea que lo que se está buscando es un escenario como en Siria, en Libia o en Irak. Por eso le insiste mucho que esto no tiene que ver con la ayuda humanitaria, y de hecho claramente dice que no hay que intervenir en Venezuela. Después,
plantea una visión un poco edulcorada de la situación interna de Venezuela, pero bueno, es su opinión respecto de lo que considera que hay en Venezuela. Creo que lo que él trata de apuntar, Roger Waters, es algo bastante más global. Por eso lo que decía el Puma Rodríguez es bastante claro. Si se tratara solamente de ayuda humanitaria, se hablaría solamente de ayuda humanitaria. ¿Qué se necesitaría? ¿Cómo brindar al pueblo? Y no se lo mezclaría con la política. Por eso algunos de los discursos son contradictorios de los cantantes que están ahí. Porque dice, no queremos hacer un discurso político, pero pedimos libertad. O el Puma Rodríguez directamente hablando de las dictaduras marxistas de los últimos 20 años en América Latina. Bueno, esto no tiene que ver con ayuda humanitaria. Cuando uno quiere llevar ayuda humanitaria, y hay muchas organizaciones internacionales que lo hacen, incluso la Cruz Roja colombiana, que se negó a participar de esto porque dijo que está politizada. Las organizaciones humanitarias, cuando entran en un país, no se meten en la cuestión política, porque el objetivo es ayudar a la gente independientemente del régimen político, incluso cuando hay dictaduras. Si llevamos ayuda, la ayuda es para la gente, no buscamos voltear un gobierno. Gracias, Martín, por haber venido. Estamos por venir con nosotros, pero nos convocan de urgente en Acoite y Rivadavia. Claudio Cardoso. Claudio, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo te va, Antonio? Buenas noches. Aquí estamos en la esquina de Acoite y Rivadavia, en pleno barrio de Caballito, con el ruidazo, el clásico ruidazo de cada viernes por el aumento excesivo de las tarifas. La gente bajo la lluvia, que en este momento es intensa, viene para aquí, para este lugar, para manifestar el descontento, la disconformidad, la bronca, la angustia, la impotencia que hay en torno a cada uno de los aumentos que ha habido durante el año pasado y ni hablar en el arranque de este 2019. Los autos que pasan muy despacio, los colectivos también, y la gente que se va llegando hasta este lugar para de esta manera tener entonces la posibilidad de manifestarse. Vamos a molestar en este caso a Pablo Cercovich, que es uno de los organizadores. Bueno, un viernes más, ni la lluvia puede contra esta bronca que tienen. En efecto, en principio agradecer nuevamente la cobertura. Buenas noches, Antonio. Efectivamente, con lluvia el ruidazo no se mueve y aquí estamos por 9º viernes consecutivo en esta saga de ruidazos que comenzaron el 28 de diciembre, avanzando hacia el ruidazo que protagonizaremos el viernes próximo a las 8 de la noche en Plaza de Mayo, dado que las autoridades no han dado marcha atrás con estos anuncios y tenemos la férrea voluntad de hacernos presentes en Plaza de Mayo ese 1 de marzo, luego de la apertura de la Asamblea de Sesiones Ordinarias del Congreso Nacional, para poner de manifiesto el descontento en la calle, intentando darle soporte a lo que es el tratamiento que va a deber darse en la legislatura, en este caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, respecto al proyecto de ley de tarifa social que presentamos y que tenemos absoluta intención de imponer para beneficio de toda la ciudadanía. Muy bien, muy amable. Hasta aquí entonces la palabra de uno de los organizadores, Antonio. Llueve intensamente aquí en la capital federal. Ustedes pueden ver la gente, las banderas, las pancartas, gente de todas las edades también, desde muy chiquitos hasta los muy grandes, los jubilados, que también quieren mostrar la disconformidad, la angustia que se tiene, Antonio, por estos incrementos en las tarifas de cada uno de los servicios y el transporte de los últimos meses. Muy bien, Claudio, muchísimas gracias. Un rato vemos con vos, ¿sí? Gracias. Está con nosotros Omar Plaini. Omar, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿eh? ¿Qué tal? Buenas noches, Antonio. Bueno, veíamos el aviso de Antesica donde 20 personas, según 22%, sostiene a todos los trabajadores. Como que el trabajo es una carga, ¿no? Es tremendo. Ese flyer, ese aviso que pusieron ellos, explica claramente lo que piensa este gobierno. Realmente, cada día los veo mucho más desorientados, más allá que esta es la política que ellos han instrumentado, pero cuando uno lo escucha al presidente de la Nación, me hace recordar una definición del filósofo Séneca. Él decía, no hay vientos propicios para quien no sabe a dónde va. Y sinceramente este gobierno ya está absolutamente perdido, porque el propio mercado, del cual ellos son parte, pero además propulsores, porque ellos creen
en la economía de mercado, ellos creen en el libre albedrío del mercado, hoy le da la espalda también. Hoy le está dando la espalda. Con lo cual esto se pone cada día más, se agudiza más y se pone más peligroso. Ahora, esto es algo realmente racista. Sí, totalmente, discriminatorio, racista. Le podemos poner cualquier tipo de calificativo, pero así conciben y así piensan. Claramente. Fíjese la parte de abajo, además, todos rubio y coloradito, y los de arriba son todos morochos. Además de todo lo que eso significa, de lo que lo sostienen. Es tremendo. Por eso, bueno, los memes que hay, porque ya llega uno, inclusive hasta los que están en las redes, hasta ya ironizarlos, además de la angustia, la bronca, la impotencia que genera. Mira, Carlos Caramelo, que es un analista político, me dice... Un amigo, Carlitos Caramelo. Recordá que Dante Sica, alias Lalo, fue funcionario de Dualde, secretario de Aníbal Fernández en el Ministerio de Trabajo y Producción, y antes funcionario de Menem en la Secretaría de Alieto Guadani. Yo lo dije aquí, en este mismo programa, hace un par de meses, que me habían invitado, cuando me preguntaron por Dante Sica, que era un hombre que venía del peronismo. Palabras más, palabras menos, dije, si este hombre viene del peronismo, estamos jodidos en el peronismo. Porque la verdad que ser parte de un gobierno de esta... Ya uno a veces los adjetivos le quedan chicos y quiere ser respetuoso, pero es una calaña esto. La verdad, decir que viene el peronismo, tenemos que revisar muchas cosas, es muy fuerte, porque este hombre además, por más que quisiera, ¿qué puede hacer si el que determina es el presidente de la nación? Está clarísimo eso. Es claro. Y ahora ha dado más muestra con estas declaraciones últimas cuando vino del viaje diciendo voy por la reelección y llegaron conmigo y se van conmigo. De hecho, lo que ha sucedido con la gobernadora de la provincia de Buenos Aires es muy claro, ¿no? Acá este proyecto lo encabezo yo y lo termino yo. Eso fue clarísimo porque no vamos a decir ahora que a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires la convencieron para que las elecciones sean unificadas. Eso tiene que ver con lo que le están pidiendo el propio mercado. Mire, con usted no ganamos. Estoy convencido de esto, que el 70% de la sociedad basta caminar abajo. Hay que caminar abajo, no hay que ser un todólogo, ni un opinólogo, ni andar con las encuestadoras, hay que caminar por los barrios. Hay que ir, no sé, a Puerta de Hierro, hay que ir a Ingeniero Bunge, hay que ir a La Cava, o hay que ir a las periferias del conurbano, o al centro del conurbano, y ver lo que dicen los comerciantes, los trabajadores, los profesionales. Hoy la desconformidad es absoluta porque esto ha agudizado y profundizado y ha quedado claro con esta nueva visita del fondo quiénes son los que determinan la política económica en Argentina. Ahora, Mar, escuchaba ayer a Hugo Moyano que endurece el cierto sector gremial el plan de lucha para este año, ¿no? No, nosotros, a ver, yo quiero plantear esto, Antonio, porque corresponde que lo hagamos. Porque muchas veces se habla, y con cierta razón, de algunos actores dentro de la CGT. De algunos. La CGT somos todos, forma parte de mi organización, forma parte Camionero, estamos confederados, más allá que dejamos y renunciamos a la responsabilidad de estar en el secretariado por las diferencias que ya hemos manifestado en más de una oportunidad, pero nosotros estuvimos en la calle el 29 de abril del 2016, en esa extraordinaria manifestación al Monumento del Trabajo. Ya éramos multitudes de trabajadores, la propia CGT de aquel momento, la CTA, los distintos sectores del movimiento sindical, la Corriente Federal. Estábamos en la calle cuando logramos luego en el Congreso que se aprobara la ley de emergencia ocupacional que el propio presidente se encargó de vetar. O sea, no es que estamos en la calle ahora y descubrimos lo que es este gobierno ahora. Lo hicimos a los 4 meses apenas de gobernar, ya veíamos dónde iba esto. Y obviamente, ninguno de nosotros tuvo expectativa con este gobierno. Entonces, es bueno que digamos esto, porque ahora vemos que cada vez más sectores se empiezan a dar cuenta, y muchos de ellos, inclusive hasta no hace mucho, pensaban que este era un gobierno para 8 años. Ahora, nosotros estamos y seguiremos estando en la calle, además de las otras tareas que nos corresponde a todos aquellos que venimos del campo nacional y popular, es de presentarle una propuesta en octubre a la sociedad, que otro país es posible, que otro camino es posible, que tiene que volver a tener presencia el Estado, pero realmente este gobierno va a dejar, Antonio, tierra arrasada. Es gravísimo lo que está pasando, es gravísimo. Esto de los viernes
que se viene manifestando. Nosotros ya arrancamos el año pasado, en marzo, con la marcha de las antorchas, la continuamos en todo enero, estamos siguiendo. Ahora tenemos una audiencia popular que vamos a hacer por las tarifas, se va a hacer en el Teatro Astros con los intendentes, los movimientos sindicales, todos los sectores que corresponden también a los sectores de los usuarios. Estamos reclamando todo el tiempo que vamos a tratar que este gobierno deje el daño menor posible, porque el daño ya grande está hecho. Lo que pasa es que el tejido social, reconstruirlo, va a ser muy complicado. Hoy, Omar, cuando un jubilado es indigente, un laburante es pobre, un docente es pobre, hay que reconstruir todo esto. Pero fíjese, Antonio, de lo que se jacta este gobierno, de que fueron el gobierno que más recursos ha puesto en el asistencialismo de la informalidad. Se jacta. Recordemos a Evita. ¿Qué decía Evita con el advenimiento del peronismo? Juan Perón, dentro del edificio, puso todo lo que más correspondía. Y lo que queda afuera, me encargo personalmente con la Fundación Eva Perón y les dijo a las damas de beneficencia, no las necesito a ustedes para esto, tal Estado. Ahora, este gobierno se jacta de ser quien más asistencialismo hace. Claro, porque cada vez hay más pérdida de puestos de trabajo, porque se perdieron 200.000 puestos de trabajo durante este gobierno, 100.000 solamente en el sector industrial o un poco más. Entonces se jactan de eso, de la limosna. Y nosotros todos sabemos que lo único que dignifica es el trabajo y que el hombre por lo menos debe consumir, producir por lo que consume. Pero fíjese un dato que no es menor. Con esto termino esto. Sí. Digo, a ver, nosotros, no lo digo yo, lo dice Francisco, a la larga el asistencialismo es un gran desordenador social. Claro. Hay dos cuestiones que son centrales en la vida de un país, el trabajo y la educación y el trabajo. Si no apuntamos a eso, ¿cuál es el destino del país? Esto que nos están mostrando es tremendo. Pero fíjese una cosa, Omar, que yo no escucho a ningún funcionario hablar de pueblo ciudadano, siempre gente. Sí, como una cosa inocua. Etérea, inocua, es algo... Y el otro tema es que para el gobierno el trabajo es una contradicción tan grande. Eso lo explicaba muy bien Fernando Alonso, ¿no? ¿Cómo era, Fernando? Para el gobierno son consumidores. Diferencia trabajador de consumidor, como si el consumidor no fuera un trabajador, como si el consumidor no tuviera ingresos a partir del cual realiza su trabajo, claro. Además, otra cosa grave, ellos no hablan de colectivismo, de lo colectivo, ellos hablan de emprendedorismo. Siempre igual. Cada uno de nosotros debe ser un emprendedor. Estaba revisando justamente la presentación donde sale la imagen esta que estamos comentando, está acompañada de un cuadro y en el cuadro dice que el monotributo social no aporta ni un peso a la recaudación, que el monotributo, que la informalidad tampoco aporta y que el monotributo tradicional es solo el 6% del aporte y que el resto, el 99.4%, lo hace el régimen general. Lo que te están haciendo es estigmatizar a todos los trabajadores. Dice, solo si vos sos un empleado, sos un emprendedor, un empresario, estás aportando. Lo demás es una lacra a la cual hay que empezar a cobrarle impuesto de alguna forma. En los 90 se hablaba de la filosofía del individualismo. Sí, me acuerdo. Hoy este gobierno habla de la meritocracia, lo mismo que aquello. Es lo mismo. Es lo mismo que aquello. Cambiaron la palabra. Le cambiaron conceptualmente la definición, pero está clarísimo. Por eso es una obligación y una responsabilidad de aquellos que nos identificamos en el campo nacional y popular, en particular los que venimos del peronismo mucho más, es reordenar nuestras fuerzas, organizarnos para octubre. Quedan 120 días para el 22 de junio. Hacer la unidad lo más ancha posible y tener en cuenta también, esto lo digo, Antonio, porque nos ha pasado, el rol que ha cumplido en este tiempo muchos sectores mayoritarios del movimiento sindical que hemos estado en la calle. No todos somos lo mismo. No, pero usted sabe que yo los conozco hace muchos años, y yo siempre pienso lo mismo. Podemos discutir, podemos intercambiar opiniones, pero hay que pensar muy bien quién es uno y quién es otro. Exactamente. Hay que tenerlo muy en claro. Totalmente. Mire, yo lo miraba y esto lo digo, yo no soy exégeta de nadie, pero ayer tuvimos en el Congreso del PJ bonaerense, del cual muchos dirigentes sindicales tenemos responsabilidades allí. Más allá del entusiasmo de los congresales, que fue mayoritario, sobre 1000 congresales había casi 800, impresionante, sí. Yo veía la humildad, por ejemplo, con que participaba Hugo Antonio Moyano. Un hombre que está entre los 3 grandes sindicalistas de la historia argentina, junto con Rucci, Ubaldini y Moyano. Con la humildad que él participaba ahí como uno más,
como un congresal más con la alegría que iba para ver a ese peronismo unido, que caminemos hacia la unidad. Esos gestos de humildad para mí son gestos de grandeza. Lo pongo en nombre de Hugo, no solamente porque lo conozco hace muchos años y sé lo que él da por los trabajadores, que es su rol. Pero esto lo tenemos que tener toda la dirigencia, a la hora de la unidad, de despojarnos de las mezquindades, de los personalismos, de las arrogancias y entender que la mayoría de nosotros los que tenemos responsabilidades, de una u otra manera, Antonio, tenemos la vida resuelta. Tenemos que pensar en ese televidente que nos está viendo, que mañana se levanta a las 5 de la mañana para ir a trabajar, ese hombre y esa mujer de a pie, que no llega a fin de mes. Que en muchos hogares argentinos, mientras estamos aquí en este estudio, le está llegando un telegrama de despido. En esos que cuando van a tomar un colectivo o un tren a la mañana los arrebatan encima. Le roban la cartera, le roban el celular, en esos que no llegan a fin de mes, en esos que nosotros vemos a través del kiosco diario, que vienen a la mañana al puesto y te dicen, no te puedo llevar más el diario, aunque sea una vez por semana, porque tengo que garantizar el litro de leche o el kilo de carne que hoy vale más de 300 pesos. Entonces, estas cosas tenemos que pensar. Y sobre la base de un programa y de una propuesta, porque este gobierno va a quedar como uno de los 3 peores de la historia de la democracia. Es tremendo lo que está sucediendo. Este gobierno nos lleva a la extrema pobreza, el endeudamiento es terrible. Por eso esto va más allá de aquellos que hacen análisis, por eso yo siempre hablo de los todólogos, los opinólogos, los encuestadores. Hace 3 años y medio que lo único que hablamos es de los economistas. Esto hace falta liderazgo político que defina hacia dónde quiere llevar el país. ¿Cree en el rol del Estado como regulador del proceso socioeconómico o no cree? ¿Cree en la producción nacional, en la protección de la mano de obra nacional, del consumo, de que el trabajo es lo único que dignifica? Bueno, estas cosas centrales tan sencillas como esto que no se entiende aquel que nos está mirando. Aquí no hay que hacer análisis traídos de Harvard o de cualquier universidad. Aquí lo que hay que resolver 10 políticas de Estado estratégicas que pongan de nuevo a la Argentina en el consumo, en la producción nacional, en la protección de mano de obra nacional y sobre todo en la dignidad del trabajo. Y esto no lo digo yo, lo dice el propio Francisco cuando habla de la globalización de la indiferencia o del descarte de la persona humana. Es indignante, Antonio, lo digo con esta venalidad, porque lo veo cuando nos juntamos, ya se lo dije en otra oportunidad, los miércoles en Canillita, nuestro sindicato, y vienen los compañeros míos de Bunge, de San Petersburgo, no estoy hablando de Europa, hablo de San Petersburgo en La Matanza, porque por ahí algún distraído de los chetos del PRO creen que estoy hablando de Europa, porque ¿qué deben saber lo que es San Petersburgo en La Matanza? Nunca habrán pasado por allí. Las necesidades que hay, con todo el esfuerzo que le ponen nuestros intendentes, en el caso de La Matanza, Verónica Magario, en el caso de Loma Insaurralde, pero no alcanza, los comedores aumentan. Mismo, quiero rescatar, hay organizaciones sindicales como Camioneros, como ESMATA, que están sosteniendo decenas de comedores, que están haciendo aporte. Otros nos dedicamos más a la educación, como nosotros con los bachilleratos, porque tenemos que ir a alfabetizar a los barrios ahora nuevamente. Es tremendo lo que está pasando, Antonio. La verdad, uno se carga de mucha angustia cuando camina y va por los barrios. Pero bueno, espero que el peronismo y los sectores del campo nacional y popular tengan la grandeza este año de conformar una fuerza lo suficientemente representativa para sacar definitivamente por los votos a este gobierno.